Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a todos a este webinar académico desde la clínica en Manaco. Mi nombre es Adrián Fernández Osorio, yo soy epidemiólogo del Instituto de Investigación de la clínica. Y este webinar que tenemos hoy es un segundo webinar que hace parte de un proyecto institucional que llevamos a cabo de una convocatoria educativa que ganamos en un grant académico que lanzó la compañía Pfizer el año pasado con el proyecto Actualización e implementación de la medicina de precisión para el manejo de pacientes con cáncer de próstata con mutaciones en la línea germinal. Entonces vamos a estar abordando este tema. ¿Ya? Van a ser una serie de webinars, de clubes de revista, de juntas médicas, de revisiones de caso, en donde vamos a estar tocando todos los temas pues que giran en torno a la medicina de precisión, la consejería genética, en el cáncer de próstata, y no solo el cáncer de próstata, sino todos los cánceres que tienen, pues que tienen ruta de BRCA, incluidas como cáncer de mama y cáncer de ovario, ¿no? Entonces espero que nos puedan seguir acompañando y podamos estar por acá pues aprendiendo un poco y trabajando también de la mano con toda la unidad genómica, la unidad de oncología y la unidad de urología, ¿no? Que vamos a estar bien trabajando de la mano en este proyecto grande. Esperamos que al final a mediados del otro año vamos a tener un evento grande, un evento regional donde vamos a invitar a todas las instituciones de acá de la ciudad y esperamos lograr hablar mucho más de este tema de la medicina de precisión en cáncer de próstata, pues, cáncer de ovario y cáncer de mama. A continuación voy a presentarles a la doctora Diana Ramírez. La doctora Diana Ramírez Montaño es quien nos va a acompañar el día de hoy. Gracias por aceptar la invitación, doctora, para este tema tan importante que es iniciar con estos retos de la implementación de la medicina de precisión. La doctora Diana es médica genetista, es magíster en genética humana, especialista en bioinformática clínica, coordinadora médica de la unidad de medicina genómica y genética de la clínica en Banaco, y es docente de pregrado y posgrado de especialidad de genética médica de la Universidad de CESI. Entonces, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos de qué es lo que nos viene, qué obstáculos tenemos y cómo los vamos a lograr sobrepasar en esta medicina de precisión y que, bueno, vamos a implementarla, ¿no? De aquí en adelante. Muchas gracias, doctora, y le doy la palabra. Muchas gracias a todos por asistir también. Buenas noches, Adrián. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a los asistentes. Como lo mencionas, el día de hoy tengo pues el reto de iniciar una serie de eventos académicos que estarán girando entonces en torno a lo que significa realizar medicina de precisión en nuestro país. Particularmente vamos a hablar el día de hoy sobre unas definiciones importantes para aclarar específicamente qué es lo que podemos hacer para entender un poco más lo que representan los cánceres hereditarios y lo que es el día de hoy, lo que se llama medicina de precisión. Entonces, la idea es poder compartir con ustedes toda una serie de información y aclarar ciertas dudas que, digamos, que rondan el tema. Y para eso, pues vamos a utilizar como ejemplo y como punto de partida el tema de cáncer de próstata con mutaciones en la línea germinal, pero vamos a ir viendo que hay un sobrelapamiento de todos estos conceptos y todas las definiciones a abordar dentro de otros cánceres que ya incluso están mejor estudiados y definidos. Entonces es importante que, ya que vamos a hablar de un tema que involucra oncología, estamos hablando de cáncer, estamos hablando de próstata específicamente, pero realmente, ¿qué debemos nosotros tener claro cuando pensamos en los procesos de cáncer? Siempre entonces estará como referencia que el cáncer es una transformación. Normalmente a lo largo de nuestra vida, como se ve en este gráfico que ustedes ven en esta diapositiva, vamos teniendo cambios que se van acumulando en nuestras células.
Algunas de esos cambios se llaman mutaciones porque dañan el material genético y se consideran pasajeros porque son transitorios y no logran quedarse en el tejido y realizar ningún cambio que sea deleterio. Pero algunas mutaciones, sobre todo cuando empieza nuestra vida adulta, empiezan a ser transformantes y tienden a generar unos cambios específicos a nivel de las células y su organización en los tejidos que pueden llegar a transformar definitivamente tanto ese tejido hasta que se convierta en lo que conocemos como cáncer. Siempre que pensemos en cáncer, adicionalmente vamos a necesitar recordar que las transformaciones celulares llevan implícitos también otros cambios. No solamente cambia como la arquitectura celular, sino que también cambia la regulación que tienen esas células de multiplicarse y adicionalmente tienen un potencial también de invadir tejidos. En ese orden de ideas, entonces, cuando hablamos de cáncer, siempre debemos pensar en que se debe a una transformación que depende de los cambios que se vayan acumulando en el material genético. O sea que, por definición, todos los cánceres obedecen a cambios genéticos. Cuando nosotros pensamos en eso, entonces viene la gran pregunta es, ¿realmente entonces qué significa eso? Que yo puedo estudiar todos los cánceres a través de estudios genéticos, los estudios que realizamos a los pacientes que queremos investigar la parte genética del cáncer, como muchas veces vemos que se ordenan, están enfocados entonces a poder discriminar estas mutaciones, a poder saber por qué finalmente se presentó el cáncer, o realmente están enfocados es a mirar si hemos nacido específicamente con algunas alteraciones que van a hacer que todo ese proceso de transformación se dé de una manera más probable. Lo que realmente estamos viendo entonces es que anteriormente pensábamos que lo que podíamos hacer era simplemente estudiar ese porcentaje de cánceres que se debían a eso que estoy mencionando, a nacer con una predisposición específica en nuestro material genético que iba a llevar a una mayor probabilidad de presentar un cáncer a lo largo de la vida y usualmente a una edad mucho más temprana de lo que se esperaría simplemente por procesos de envejecimiento normal. Eso que yo les estoy mencionando es lo que se considera un cáncer hereditario y representa el 5 al 10% de todos los cánceres que vemos en las personas adultas y en la población. Cuando pensamos entonces en las pruebas que están diseñadas para eso, vamos a pensar siempre en que lo que estamos buscando es en esas variantes, esos cambios genéticos que ya hemos nacido con ellos y por tanto se consideran variantes de la línea germinal. O sea que las venimos teniendo desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y éramos una célula, 2 células y en general ya no podemos hacer nada porque viene impreso pues en nuestra información genética. Entonces, no debemos pensar automáticamente que cuando yo digo que todos los cánceres son genéticos, estamos hablando de que todos los cánceres son hereditarios. Realmente, como les menciono, el 5 al 10% pues representa una fracción pequeña de todos los cánceres que conocemos en el panorama pues, del manejo clínico. Ese porcentaje obedecerá entonces a aquellos que ya les explico que nacen entonces con una alteración. Sin embargo, la gran mayoría de los cánceres no tienen ese comportamiento. Tenemos un 90% que se comportan de una manera distinta. Usualmente, lo que sabemos es que la mayoría de cánceres son procesos esporádicos y multifactoriales. Requieren de muchos factores que se presenten en un individuo para que se termine desarrollando la transformación que finalmente vamos a conocer como una transformación hacia una neoplasia o un tumor y que se va a manifestar como un diagnóstico de cáncer. Este cáncer esporádico, sin embargo, sí va a tener cambios ese tumor o ese tejido que está afectado que responden entonces a todos esos daños que ha venido acumulando a través del tiempo para que finalmente se instaure la patología. El otro porcentaje de cánceres que no obedecen a ese origen esporádico se quedan como en una burbuja, como en algo que llamamos el cáncer familiar, que es un diagnóstico clínico que se da cuando tenemos unos pacientes que tienen antecedentes familiares, pero que no encontramos cuando realizamos pruebas genéticas una explicación para la aparición de esa patología. Cuando no encontramos en las pruebas que realizamos una evidencia de cuál es la alteración específica con la que nacen esos individuos para que la aparición del cáncer sea más probable. Pero
creemos que en la medida en que avancemos en los estudios podemos llegar a clasificar eso que ahí llamamos cáncer familiar como posiblemente un cáncer hereditario verdaderamente. Entonces, ya teniendo claro el panorama de qué hablamos nosotros normalmente cuando pensamos en cáncer y a qué obedece entonces un cambio, una variante germinal, pero sabemos también que hay una transformación directa del tejido, vamos a empezar a pensar nosotros realmente por qué puede ser útil conocer esos cambios genéticos en los tejidos. Y esto es una pregunta que no es para nada nueva en el escenario clínico. De hecho, hace más de 20 años se empezaron a hacer estudios que comparaban específicamente cuál era la carga que tenían los tumores respecto a los tejidos sanos de los individuos, por ejemplo, en cuanto a cambios de los cromosomas, en daños grandes de los cromosomas, y se empezaron a utilizar ciertas referencias de algunos cambios específicos que podían dar como una luz sobre la gravedad de esa enfermedad. Y desde allí nace entonces un nuevo escenario del abordaje de las patologías que está enmarcada dentro de lo que conocemos como medicina de precisión. Y es la idea de que al poder abordar específicamente los tejidos, por lo menos en oncología, que es lo que estamos refiriéndonos el día de hoy, y empezar a determinar cuáles son esos cambios, cuáles son esas mutaciones, cuáles son esas variantes más frecuentes que tienen ciertos tumores, se podían empezar a desarrollar nuevos blancos de acción terapéutica que permitieran llegar con más facilidad y con terapias mucho más dirigidas que fueran más eficaces para tratar específicamente los tumores. En este caso, el diagnóstico de cáncer. Pero anudado a todo esto que conocemos como medicina de precisión, han surgido nuevas corrientes en cuanto al abordaje de toda esa información que conocemos como medicina personalizada, y también se habla, cuando se habla de medicina de precisión, de medicina genómica. Vamos a ver entonces si es que esto todo es lo mismo, qué significa específicamente, y la idea es que podamos tener claro qué estamos haciendo el día de hoy, qué conocemos como medicina de precisión, qué herramientas tenemos en nuestras manos para poder estudiar esos tumores y poder entender cuál es el comportamiento genético de ellos, y posteriormente trasladar esa información para que sea realmente útil en la práctica clínica y permita direccionar los abordajes de los pacientes. Entonces, ya adentrándonos en las definiciones, necesitamos entender que cuando hablamos de medicina de precisión, vamos a romper por completo lo que nos han enseñado respecto a cómo se definen específicamente en oncología los diagnósticos de cáncer. Entonces, vamos a trasladarnos de simplemente referirnos a un cáncer o al proceso de acuerdo al órgano en el que se origina o al comportamiento que está teniendo, sino realmente en llegar a definir los cánceres según todo el proceso molecular que ha llevado a su aparición, obviamente uniéndolo a los signos y síntomas que tienen los pacientes. Para nosotros poder entender cuáles son todas esas causas que finalmente han transformado ese tumor, todos esos hallazgos moleculares que han llevado a que finalmente se manifieste la enfermedad, necesitamos necesariamente realizar pruebas en los tejidos que permitan esos análisis. Anteriormente podíamos hacer algunos abordajes de los tumores y buscar algunos rearreglos, algunas cosas que se habían ya estudiado que tenían que ver normalmente con la organización cromosómica y con la manera en que se estaba arreglando o desarreglando más bien la estructura del material genético dentro de las células que estaban afectadas por el cáncer. Hoy en día podemos llegar más allá y analizar todavía esos rearreglos, por supuesto, pero también entender unos blancos moleculares mucho más precisos, mucho más dirigidos, que nos ayuden también a definir si esos pacientes o ese tumor de ese paciente va a tener una posibilidad de ser tratado de una manera alternativa o mucho más específica. El primer gran paso que se dio al poder hacer esos análisis es buscar específicamente unos biomarcadores, es decir,
unas proteínas específicas, unas mutaciones específicas que permitieran elegir algunos tratamientos y diferenciar específicamente los escenarios clínicos de todos los pacientes, a no meter en una bolsa todos los diagnósticos, sino poder ir individualizando a los pacientes y diciendo, bueno, todas estas, por ejemplo, estas mujeres tienen cáncer de mama, pero no todos tienen la expresión de las mismas proteínas o los mismos cambios. Asimismo, se ha ido avanzando en pulmón, en melanoma, en leucemia mieloide crónica y, como es el objeto de la charla, estamos empezando a tener ese panorama también en cáncer de próstata. Y básicamente entonces lo que nos permite tener toda esa información es seleccionar, ya que se han diseñado en la última década tratamientos específicamente que se dirigen a las alteraciones genéticas y que están diseñados para ser utilizados más allá de un cáncer concreto. Es por eso que cuando nosotros nos basamos en el conocimiento que ya teníamos de los cánceres hereditarios y de la influencia genética que tienen ciertas informaciones dentro del proceso de cáncer, podemos entonces pensar en si hay un gen o una proteína específica, una mutación específica en el tejido, que ya sabemos que normalmente se relaciona con predisposición a cáncer en diferentes localizaciones, siendo el mismo gen, y ese gen es un blanco terapéutico, pues ¿por qué no esos medicamentos que inicialmente fueron pensados de pronto en otro escenario clínico, trasladarlos también a el uso específicamente en el cáncer que yo estoy interesado en manejar? Y todo eso nos lo ha permitido es poder unir lo que ya hemos venido avanzando desde la parte genética germinal y trasladarlo también, obviamente, con unas diferencias y con unas interpretaciones mucho más específicas al análisis directo de los tejidos. Cuando pensamos en eso, vemos que normalmente se rompe entonces el paradigma de la medicina convencional, en el cual básicamente tenemos un diagnóstico orgánico de un compromiso específico y decidimos entonces lo que normalmente nos llega a la mente cuando pensamos en el tratamiento del cáncer, que sería la radioterapia, la quimioterapia y las cirugías. Cuando pasamos y trasladamos esa barrera y nos interesa entonces caracterizar específicamente un tratamiento individualizado y personalizado para este individuo, podemos hacer uso entonces de las metodologías de análisis molecular y llevar al descubrimiento de genes específicos, cambios específicos y pensarnos en otros mecanismos terapéuticos, como por ejemplo puede ser la inmunoterapia o terapias realmente dirigidas que están enfocados es en la presencia o la ausencia pues de algún gen que yo estoy interesado en evaluar en los tejidos de los pacientes. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Pues realmente lo que se ha evidenciado que puede ser el verdadero potencial de esto es cuando tenemos precisamente tumores que no tenemos cómo tratarlos o que no se han diseñado muchas terapias dirigidas o que las personas no están respondiendo favorablemente a los tratamientos que son tradicionales y pasamos entonces a utilizar la identificación de mutaciones específicas del tumor. Ya vamos a hablar entonces que son mutaciones somáticas, ya que están solamente circunscritas en el tejido, como es el principio de estos análisis. Y a partir de esa comprensión que se puede hacer de esos análisis directamente a nivel local, podemos llegar a predecir cuáles podrían ser unas terapias posibles, los resultados que podemos esperar de la misma, incluso la toxicidad esperada, el pronóstico y correlacionar obviamente con lo que haya evidenciado los ensayos clínicos que prueban específicamente estas terapias dirigidas que están en desarrollo. Todo esto lo que nos va a permitir entonces es, como lo mencionaba anteriormente, trasladarnos del diagnóstico clínico que hacíamos hace unos años únicamente, avanzar hacia ese soporte que nos da el diagnóstico patológico y al día de hoy movernos en un escenario que se llama el diagnóstico molecular, el cual, además de ver básicamente los cambios estructurales de los tejidos o de las células, la organización que están teniendo en un cambio particular que va a ocurrir de acuerdo pues, al proceso del cáncer,
vamos a tener un escenario mucho más amplio en el que se detallan específicamente cambios puntuales de la expresión, de lo que está ocurriendo directamente en cuanto a todo lo que tiene que ver con la maquinaria de regulación y la maquinaria de expresión genética. Y podemos entonces tener para un mismo diagnóstico diferentes perfiles moleculares en los pacientes que nos permitan hacer un abordaje mucho más personalizado. Es por eso que cuando nosotros leemos medicina de precisión, solemos ver que hay todo un desarrollo de lo que se incluye la medicina de precisión dentro del escenario de la medicina personalizada, que es hacia donde pretendemos movernos en la medicina, y es dejar de hacer diagnósticos que son simplemente dados por una sintomatología o por una localización específica de algún problema, sino llevarnos entonces a poder tener toda una serie de informaciones y elementos que nos ayuden a tomar decisiones que favorezcan a este paciente en particular que tiene este diagnóstico y está caracterizado de esta manera. Entonces, así estamos. Realmente la medicina personalizada lo que nos enfrenta, y al hacer uso de pruebas como estas, es a dejar de tener pacientes con un solo diagnóstico, a tener entonces toda una serie de posibilidades de pacientes que van a ser clasificados de manera distinta, los cuales van a tener diferentes alternativas terapéuticas porque van a estar definitivamente separados de aquellos que al recibir alguna terapia van a tener beneficio, pero también toxicidad, de los no van a tener ningún beneficio y toxicidad, los que no tienen ni beneficio ni toxicidad, y aquellos bien seleccionados que sí tengan un beneficio al recibir una terapia sin tener que pasar por eventos de toxicidad. En general, lo que estamos diciendo es que un paciente que tiene un diagnóstico y los estamos considerando a todos por igual, al utilizar pruebas genéticas que nos permitan hacer una caracterización de toda esa información, vamos a poder seleccionar los mejores tratamientos para los pacientes y generando, pues, obviamente, el mayor beneficio posible, que es, pues, nuestro lema al hacer medicina. Les hablaba entonces que la primera gran estrategia que ya está disponible y que empezó a ser utilizada fue aquella de la utilización de biomarcadores. Entonces, por ejemplo, para cáncer de mama, la amplificación o sobreexpresión de HER2 como un marcador específico para beneficiarse de una terapia con un fármaco que se llama el trastuzumab. Que también luego se vio que podía llegar a ser útil también en cánceres de estómago, donde también se evidenciaba amplificación de este mismo biomarcador. Y así con cada uno de los tumores se ha venido realizando entonces específicamente una selección de aquellos cambios que ya son más frecuentes, bien estudiados y que podrían entonces estar favoreciendo que utilicemos una terapia mucho más específica. Y la idea es que cada vez aprendamos más de la caracterización molecular y podamos tener, además de estos marcadores iniciales, todo un pool de información que nos ayude a tomar decisiones mucho más certeras y mucho más individualizadas. Y para esto, cuando mencionamos medicina genómica y en particular el reto institucional que se nos avecina y que nosotros hemos querido englobar, pues realmente lo que estamos haciendo ahora es que si ya hemos tenido todo un avance en cuanto a la capacidad de interpretar y de analizar genomas, la propuesta ahora es trasladar también toda esa información y ese conocimiento al análisis específicamente a nivel tumoral. Tenemos entonces que entender que ahorita necesitamos pruebas somáticas mucho más robustas que nos ayuden a identificar cambios que ya son bien conocidos, que ya tienen toda una serie de evidencia, pero también podemos tener la opción de ir encontrando nuevas alteraciones y nuevos blancos. Obviamente, necesitamos descartar y conocer primero aquello que es accionable dentro del contexto clínico, pero digamos que como ya hemos tenido la facilidad y la capacidad de hacer un salto en todo lo que es el conocimiento y la interpretación, la idea es poder entonces también utilizar toda esa serie de informaciones dentro de los diagnósticos, específicamente ya cuando hablamos del proceso de cáncer. Pero nada de esto es posible
si nosotros no entendemos para qué utilizar esta información. Cuando nosotros tenemos un paciente al que queremos aplicar una prueba de este tipo y queremos hacer medicina de precisión, realmente tenemos que saber por qué queremos hacer esa prueba. ¿Qué es lo que nos va a arrojar? ¿Qué es lo que vamos a sacar de allí y para qué lo queremos saber? Entonces, ya lo mencioné al principio de la charla, nosotros tenemos que entender que definitivamente, a pesar de que tenemos la capacidad de hacer estos análisis, no está la explicación completa del origen de la patología solamente al aplicar estas pruebas, sino que son una herramienta que nos ayuda específicamente a entender todo ese background genético que nosotros tenemos en cualquier patología. En este caso estamos hablando de cáncer, pero bien podríamos estar hablando de cualquier otro escenario clínico, en el cual también hay toda una serie de carga genética que nos está modulando específicamente cómo es que vamos tanto a desarrollar la enfermedad como a responder a las terapias. Entonces, ahorita el gran reto que tenemos específicamente es entender para qué salen estas pruebas, qué es lo que nos permiten conocer, qué vamos a tener esa información disponible, qué podemos cambiar, cómo lo vamos a analizar, y en equipos de trabajo que involucren a diferentes especialistas, entender las implicaciones reales que esto tiene para el abordaje final de ese paciente, tanto en el momento inmediato en que se realiza la prueba como hacia el futuro, porque estas informaciones incluso pueden ser accionables después. Puede que ahora mismo yo tenga una información de que tiene una mutación específica en cualquier gen que pudiera llegar a ser un blanco terapéutico, pero el paciente por el momento está respondiendo a las terapias. Sin embargo, tenemos la opción hacia el futuro de llegar a tener un medicamento disponible. Este escenario que yo les estoy mencionando específicamente correspondería a un oncólogo clínico, a un hemato-oncólogo, a un especialista que es el que directamente se considera el médico tratante de los pacientes. Él es el que conoce específicamente cómo va evolucionando su paciente y qué podría llegar a necesitar para ofrecerle una alternativa terapéutica en caso de que se requiera. Sin embargo, cuando podemos trabajar en equipos y podemos hablar y conocer específicamente qué hay detrás del análisis de esas mutaciones, es cuando realmente podemos estar hablando de medicina de precisión. Y nada de esto funciona si no tenemos conocimiento amplio sobre lo que significa hacer análisis genómicos, bien sea en las personas a nivel de su sangre para buscar variantes que expliquen enfermedades hereditarias, versus hacer genoma sobre un tejido, tratando de buscar cambios específicos que nos ayuden a entender el por qué el tumor tiene ciertos comportamientos y a qué terapias puede llegar a ser beneficiosos. Y aquí pues está como ejemplificado esto. Entonces, finalmente, ¿por qué estamos hablando de todo esto en próstata y por qué empezó a sonar el tema de medicina de precisión y por qué estamos hoy reunidos acá hablando específicamente de esto? El cáncer de próstata sigue siendo uno de el segundo cáncer más prevalente en hombres. En Estados Unidos, donde hay todo un consenso de estadísticas, representa más de 30,000 muertes al año, lo que significa en términos estadísticos que a pesar de que hay un conocimiento, una alta frecuencia, sigue habiendo una serie de pacientes que a pesar de utilizar las terapias y utilizar los protocolos de tratamiento, mueren y necesitamos entonces buscar alternativas. Empezaron a hacerse los estudios hace más o menos desde el 2017, datan publicaciones que nos empezaron a contar cuáles eran esos cambios específicos que tenían los tumores de próstata que se analizaban. Entonces empezamos a ver, primero que todo, que cuando nosotros hacemos un estudio que nos queremos analizar la información genética de un tumor, vamos a tener muchos cambios. No vamos a buscar solo uno, no vamos a tener solo uno usualmente, sino que podemos tener varios, así como dentro de lo que está buscando la prueba puede que no tengamos absolutamente ningún cambio de interés. La mayor frecuencia de cambios están localizados en los receptores de andrógenos
y en un gen que es conocido dentro del escenario de genética como el guardián del genoma, que lo que se encarga es de regular todo el proceso de muerte celular cuando la célula está dañada. Es decir, que cuando un cáncer está empezando y hay cambios que se pueden todavía revertir, el TP53 sería como el encargado de prevenir que avance y determinar que debe haber muerte celular para evitar entonces la progresión. Sin embargo, pues es usual que el P53 sea uno de los genes que mutan y precisamente favorece que la célula logre evadir esa muerte celular y continuar su crecimiento. Tenemos otros genes allí mencionados y en particular voy a detenerme en BRCA1 y BRCA2, que según las series de información que tenemos de estas cohortes, va a representar aproximadamente el 15% de los cambios somáticos que se identifican en cáncer de próstata. Y aunque no parece una cifra muy elevada, es interesante porque realmente se ajusta mucho a lo que uno sabe que representan las mutaciones germinales, a las variantes que predisponen a enfermedad hereditariamente, que hablábamos que era del 5 al 10%. Entonces, cuando empezamos a hacer estos análisis, empieza a pensarse, bueno, realmente estas personas que tienen estos cambios a nivel de los tejidos, ¿será que también tenían ya esa predisposición y es por eso que terminaron desarrollando el tumor? Y de todas maneras, como blanco finalmente en el tejido expresado, ya hay unas terapias que se han desarrollado, que son conocidos como los inhibidores de la PARP, que lo que permiten es hacer precisamente una inhibición de ese proceso que está dañado en la vía BRCA1 BRCA2, que es un proceso de reparación celular, y el interés entonces es en poder tener precisamente el conocimiento de qué tanto porcentaje representan este BRCA1 y BRCA2 en cuanto a los análisis de esos tumores para poder saber cuánto se podrían llegar a beneficiar de terapias que inicialmente se diseñaron para mama y ovario, pero que hoy en día tienen abierta la posibilidad de usarse en próstata cuando se demuestren estos cambios a nivel del tejido. Aquí hay otros ejemplos de algunas otras terapias que se han ya direccionado, que se consideran parte de la oncología de precisión en próstata. Obviamente, como el más común es el receptor de andrógenos mutados, hay toda una serie también de propuestas terapéuticas que están enfocadas a ese receptor, otras vías moleculares que tienen que ver con la acción molecular de diferentes proteínas que son conocidas como quinasas, que también se benefician hoy en día de inhibidores específicos. Y lo más reciente y más elaborado que tenemos son unas terapias que son llamadas terapias epigenéticas, que están diseñadas para hacer un cambio en cuanto como al proceso en que se enciende o se apaga cierta información dentro de nuestras células para poder modular qué tanto se expresa o no se expresa algo específicamente, en este caso hablando del P53 como este gen que les estaba contando que regula específicamente todo el proceso de muerte celular. Solo a manera de brochazo de interés, recordar que BRCA1 y BRCA2 son genes que hacen parte de una vía que se llama la vía de reparación por recombinación homóloga, que para no entrar en muchos detalles y no aburrirlos, principalmente cumplen un papel importantísimo dentro de las células, y es que cuando hay daños graves de nuestra información genética, daños que involucran que las dos cadenas del ADN se vean afectadas, se genera toda una serie de procesos en cascada que primero llegan y miran qué tan grave fue el daño, después llegan y activan una serie de señales para que se haga un proceso que utilice como el cromosoma, por ejemplo, si se dañó con mi cromosoma materno, entonces que coja el molde de mi cromosoma paterno y repare de alguna manera la cadena, total que el daño sea totalmente arreglado para evitar que obviamente la célula tenga que morir, porque cuando hay un daño de la doble cadena del ADN, pues es algo muy grave y necesariamente la célula va a entrar en muerte celular. Todo eso se hace entonces por el proceso de recombinación homóloga, donde BRCA1 y BRCA2 son protagonistas, principalmente BRCA1, porque participa desde el mecanismo que llega directamente a mirar qué tan grave fue todo,
Entonces es un activador inicial y requiere entonces una integridad para nosotros poder mantener específicamente salvaguardada la información dentro de nuestra célula. Entonces llegamos a este punto y sé que estarán diciendo, bueno, entonces ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa si es germinal? ¿Qué pasa si es somática? ¿Qué pasa si es hereditario? ¿Qué pasa si no es hereditario? Entonces vamos a dejar claro más o menos en qué estamos hablando en este momento. Cuando yo digo que una persona tiene una mutación germinal, es porque nació con esa variante. Es decir, desde que estaba formándose el individuo, ha ocurrido un daño en la información, en este caso en estos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2, en cualquiera de ellos, usualmente solo es uno el que está afectado, y ese cambio lo que hace es que todas las células de mi cuerpo tengan una alteración que llamamos una mutación, y esa mutación lo que favorece es que pues al tener todos los tejidos dañados, una de esas proteínas, se van a ir acumulando muchos daños en el tiempo, muchos daños que no van a poder ser reparados hasta que al final, de manera temprana, usualmente por debajo de los 50 años, como se ha descrito, o debajo de los 65 años para el caso de próstata, o de 60 años para el cáncer de ovario, usualmente van a empezar a aparecer tumores asociados a esa vía. Antes se pensaba que BRCA1 y BRCA2 solo tenían que ver con una vía que era cáncer de mama, pero luego empezamos a ver que era cáncer de mama y ovario, luego que no era solo mama y ovario, sino también próstata, luego ya no solo próstata, sino también páncreas, y ya no solo páncreas, sino también melanoma, y hemos estado ampliando el espectro de posibles cánceres asociados a esa vía. Y lo que tenemos cuando tenemos una variante de este tipo a nivel de la historia familiar son múltiples individuos afectados por un cáncer y aparentemente pueden ser como no relacionados, porque usualmente cuando le preguntamos a una mujer que tiene cáncer de mama, si ha tenido cáncer en la familia, no suele relatar cánceres que no sean solamente sean de mama. O sea, si le preguntamos si hay antecedentes y nos dicen usualmente no, pero cuando empezamos a indagar si de pronto también hay melanoma, hay próstata, hay páncreas, o hay ovario, entonces dicen, ah, sí, pero yo no sabía que puedan estar relacionados, y esos son las historias familiares que tenemos. Obviamente, si una persona nace con una mutación de este tipo en todos los tejidos, pues cuando analizamos los tumores es probable que esos tumores también tengan esos cambios incluidos en su perfil genético, porque esos cambios han estado en todas las células por siempre y de hecho son las que favorecen que finalmente se manifieste una enfermedad. Y por el otro lado, entonces, tenemos lo que estamos hablando hoy como protagonistas, que son los cambios somáticos que estamos investigando. Los cambios somáticos son análisis que hacemos a nivel directo de los tejidos o buscando específicamente dentro de un escenario clínico. Y lo que queremos entonces es, más allá de la historia personal del paciente o de la historia familiar, entender cómo se está comportando a ese tejido que ya tiene una patología, que ya tenemos claro que tiene acumulado unos cambios que han favorecido que se presente una enfermedad específicamente. Y vamos entonces a hacer un análisis directo de esa información, vamos a interpretar esa información y vamos a tomar decisiones respecto a esos cambios que estamos observando. Y eso ya se ha publicado, hay una reciente publicación que nos habla de las terapias dirigidas a mutaciones BRCA en próstata. Entonces nos hablan obviamente de un escenario de pacientes que involucra específicamente unos procesos previos de tratamiento que ya han incluido lo que llamamos la castración, o sea que ya han sido retiradas pues como las gónadas de esos pacientes que son las productoras de hormonas y que normalmente entonces debería ser un tratamiento que favorezca o detenga pues la progresión de la enfermedad. Cuando hay pacientes ya seleccionados de este estilo que queremos saber si hay alternativas terapéuticas que ofrecerles, entonces se empiezan a conseguir cohortes de pacientes y se empiezan a hacer análisis específicos y se dieron cuenta entonces que algunos de esos pacientes iban a manifestar mutaciones en BRCA1, BRCA2, ATM y CDK12
que estos tres pues están relacionados dentro de la misma vía de reparación y que serían entonces candidatos a recibir específicamente una terapia que ya está dirigida hacia estas alteraciones y que va a permitir ampliar entonces las posibilidades terapéuticas de los pacientes. En este caso, cuando se hacen los análisis, entonces se toma una edad media en los pacientes de aproximadamente 67-68 años. Normalmente hay un score que se mide en cáncer de próstata, que lo vimos en un webinar pasado donde se habló de cáncer de próstata hereditario, donde se mencionaban score por encima de 8 puntos y que nos ayuda entonces a determinar específicamente el avance de la enfermedad, la estadificación de la misma y también a tener criterios que nos ayuden a entender que estos estudios pues no están pensados para todos los pacientes, pero sí requerimos empezar a utilizarlos en escenarios que nosotros conocemos, nos sintamos cómodos de manejar y que si necesitamos apoyo para poder entender para qué me puede servir esto, pues tenemos que empezar a generar estos encuentros educativos, académicos, que nos ayuden a poner el tema sobre la mesa y a comprender por qué es importante manejarlo. En otras patologías ya tenemos más experiencia, por ejemplo en cáncer de ovario, en lo que conocemos como cáncer de ovario seroso de alto grado. Ya entonces se empezó como a tener en cuenta la información clínica, obviamente teniendo en cuenta los reportes patológicos que nos ayuden a entender los cambios específicos de los tejidos, pero la caracterización molecular es la que finalmente me va a permitir tomar decisiones en cuanto al abordaje terapéutico. Entonces, por ejemplo, en aquellos que se consideran serosos de alto grado, que tienen mutación en BRCA1 o BRCA2, hay una quimioterapia ya establecida con platina, a la cual se consideran sensibles, que puede ser útil, pero también están los inhibidores específicos para esos cambios y también hay terapias dirigidas hacia los receptores de folato que también pueden ser útiles y dependiendo de la información que saquemos de las pruebas somáticas vamos a poder tener como la alternativa de definir no voy a empezar con esta terapia, sino que definitivamente voy a pasar directamente a otras alteraciones, a otras posibilidades de tratamiento, voy a saltarme como los protocolos de libro que me dicen empieza por este, sigue con este y voy a tener la posibilidad de definir una ruta individualizada de tratamiento para mi paciente. Esto es lo que queremos entonces llegar a lograr en casi todas las patologías y que solo el avance en el uso de las pruebas y en la facilidad de acceder a ellas es lo que nos va a llevar a esos escenarios. Entonces quiero ya entonces que hablemos específicamente de qué hacer y cómo aplicar todo ese conocimiento que yo les estoy mencionando en este momento. Entonces lo primero que tenemos que saber es que hay en este momento en el país la facilidad de acceder a estas pruebas. Las pruebas somáticas están incluidas en el sistema de salud. Desde el año pasado se incluyeron en el catálogo del plan de beneficios en salud. Si nosotros queremos, podemos hacer uso específico, si lo que nos interesa es solamente seleccionar la terapia de BRCA1 y BRCA2 y saber si mi paciente la puede requerir o le puede ser beneficiosa, podríamos analizar directamente solo ese gen en el tumor, pero también podemos tener la opción de analizar todos los genes de la vía de la reparación por recombinación homóloga, que en teoría podrían ser susceptibles de la terapia porque están participando dentro del mismo proceso molecular y podrían entonces ser candidatos y beneficiarse de esa directriz terapéutica. Y claro, normalmente dentro de los procesos, dentro de las pruebas que analizan ese proceso molecular, van a analizar con especial interés BRCA1 o BRCA2, pero también todos los genes e incluso cambios que normalmente lo que hacen es simplemente apagar la vía, apagar la posibilidad de que los genes estén bien expresados e incluso cambios que son nuevos para nosotros y que actualmente no sabemos ni cómo clasificar, que tienen que ver con esta organización estructural de las células y el material genético que está dentro de ellas. Y
En todos los casos, lo que nosotros necesitamos es entender cuáles son las diferencias de las pruebas y para eso se ha pensado que es importante a nivel de todas las instituciones de salud empezar a explicar, por ejemplo, qué tiene de diferencia analizar con una prueba que se llama Prolaris, que se ha diseñado para cáncer de próstata, versus un Oncotype, versus una prueba que se llama Foundation, que miren la diferencia, 324 genes, o sea, realmente para qué pacientes es que uno debería mandar este o para cuál este. Y eso hay una falta de claridad en cuanto a, primero, las diferencias y segundo, el alcance que yo quiero tener con esa información. Realmente necesito analizar 324 genes en un cáncer de próstata o puede beneficiarse mi paciente de un análisis dirigido de 21 genes que tienen una alta probabilidad de encontrar un blanco terapéutico. O darme la información que yo necesito para definir, por ejemplo, inicio de quimioterapia con mi paciente y todo eso pues podrá favorecer al oncólogo para la toma de decisiones y a los cirujanos para entender específicamente cuándo podemos incluso intervenir de manera preventiva y demás y pues entender todo el panorama molecular de los exámenes. Esto es importante que sepamos que el sistema no es claro en cuál es una prueba dirigida al tejido, cuál es una prueba dirigida a una enfermedad hereditaria. Se pueden confundir y mezclar los códigos porque son los mismos. Los que tenemos que tener la claridad respecto a lo que estamos pidiendo somos nosotros. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en el sistema de que hay una prueba para una mutación familiar, es porque estamos tratando de hacer un diagnóstico probablemente de una patología hereditaria. Cuando hacemos un ordenamiento de una prueba que aclaramos que es somática o que queremos analizar el tejido o que nos interesa saber el comportamiento del tumor, necesitamos dirigirnos entonces a estas pruebas somáticas genómicas que me van a ayudar a tener perfilamientos moleculares de los tumores y específicamente en el marco de una decisión terapéutica. Por ejemplo, en mama, que es desconocido actualmente en próstata, se ha visto que cuando se empiezan a estudiar las pacientes que tienen mutaciones germinales, que se sospecha que hay un daño en la vía de reparación homóloga, la mitad aproximadamente de esas pacientes que tienen tumores triple negativos y que tienen unos comportamientos específicos, vamos a encontrar una mutación en el BRCA1 o en el 40% de esas pacientes vamos a encontrar una mutación en BRCA1 o en algunos genes de la vía de recombinación, de la reparación por recombinación homóloga, lo que va a permitir entonces que podamos seleccionar esas pacientes de las que son candidatas. 2 de cada 10 pacientes, por ejemplo, diagnosticados con cáncer de mama, podrían llegar a ser candidatas de una terapia dirigida hacia estos genes BRCA1 y BRCA2. En próstata, pues a falta de estudios más amplios y de una caracterización que nos ayude a discriminar la población de esta manera, todavía no sabemos cuántos pacientes podrían llegar a ser verdaderamente beneficiados. Otro reto al que nos enfrentamos es la capacidad de analizar los datos. Normalmente estas pruebas vienen analizadas, pero lo ideal es que en el futuro nosotros podamos tener acceso a los datos que analizamos en los pacientes, porque además podemos llegar a ampliar las interpretaciones en el futuro. Es lo que estamos mirando ahorita específicamente en el contexto clínico. No solamente es basarnos en cambios que solamente estén en la secuencia del ADN, sino también en el futuro poder analizar incluso cómo se está manifestando esa información a nivel celular. Y necesitamos también entender que todavía no entendemos el significado de algunos de los hallazgos de las pruebas. Estamos ante interpretaciones que son consideradas inciertas, estamos ante la posibilidad de hacer diagnósticos diferenciales con alguna dificultad porque no hemos podido trasladar específicamente los datos hacia entender la funcionalidad y estamos en el camino, pero en la medida en que popularicemos el uso de las pruebas y entendamos la importancia de las mismas, vamos a poder ahondar en esos detalles. El tercer gran reto y para mí el más importante es llegar a entender qué aplicabilidad puede tener. Solamente vamos a poder nosotros digamos, enfrentarnos a lo que significan los resultados de estas pruebas cuando entendamos
cómo se han hecho los ensayos clínicos, cuando tengamos claridad en cuáles son los pacientes que tenemos que seleccionar, en cuando sepamos cuáles son las verdaderas pruebas que me van a servir para caracterizar tumores, y también en entender que nuestro país, a pesar de que tenemos acceso a las pruebas, tenemos una limitación en cuanto a las autorizaciones del uso de los medicamentos, en cuanto a los tiempos de llegada de los medicamentos, y en la medida en que se van dando nuevas aprobaciones, porque se ve que un medicamento que fue diseñado inicialmente para un tumor distinto puede tener aplicabilidad en otro contexto clínico, aquí es un proceso más demorado en incluir esas nuevas aprobaciones. Todo esto también atravesado por un contexto ético y legal que tiene muchas implicaciones, sobre todo, por ejemplo, en lo que les mencionaba, que podemos tener pacientes que seleccionan para una prueba dirigida de tumor, pero se puede sugerir que probablemente ese paciente realmente lo que tiene es una variante en la línea germinal, entonces estamos hablando de que ese paciente hay que decirle que se enfrenta a un diagnóstico de cáncer hereditario y que eso puede tener repercusión en sus descendientes o en otros familiares en su familia, y eso puede ser una noticia impactante, una información que el paciente no estaba buscando, que no se diseñó la prueba para ese fin, o al contrario, pacientes que buscamos en la línea germinal porque tenemos una sospecha de cáncer hereditario y resulta que pudieran llegar a ser beneficiados de alguna terapia en el momento en que se desarrolle la enfermedad, si es el caso de un paciente que consulta sano o es algún paciente ya afectado. Y adicionalmente tenemos que tener claro que cuando utilizamos medicamentos que se han probado con algunas indicaciones y demás, tenemos la opción de que no todas las personas reaccionen de la misma manera, porque también la manera en que nosotros utilizamos las medicinas o todo lo que consumimos depende específicamente de cómo nuestra información genética está modulando la respuesta que tenemos a esas sustancias. Entonces aquí estamos en este escenario. Tenemos un primer paso que es toda esa investigación que nos ayuda a entender para qué sirve todo esto, cuáles son las variantes que realmente explican o ayudan a entender los fenotipos, cómo podemos caracterizarla, cuáles realmente todos esos genes o todas esas informaciones que yo estoy encontrando me van a servir para tomar decisiones en cuanto a respuestas terapéuticas. Pero luego viene este escenario que es donde creo que estamos nosotros, que es validar clínicamente toda esa información genómica, cómo se puede llegar a utilizar dentro de un ambiente clínico. Cómo es que realmente yo debería llegar a tener dentro de las instalaciones de las instituciones de salud equipos que me ayuden a entender esos datos genómicos. Y dentro de esos análisis voy a encontrar, por supuesto, enfermedades raras, causas que no se han definido antes, y nosotros tenemos que empezar también a entender que probablemente en nuestras poblaciones vamos a tener cambios específicos que solo nos pertenecen a nosotros como personas mestizas que somos, que vamos a tener mezcla de muchas informaciones de nuestros ancestros. Ahí vamos entonces a validar los medicamentos, a mirar cuáles podrían ser nuevos blancos de acción, y vamos a empezar ya a trasladarnos a lo que queremos, que es desarrollar específicamente todo el perfilamiento y todo el descubrimiento de las informaciones a través de estas pruebas. Y en esta fase necesitamos un fuerte proceso de educación, tanto para los pacientes como para los clínicos respecto a qué significan estas pruebas. Diseminar lo más que se pueda cuáles son esas informaciones que ya se han definido que son clínicamente accionables, que tienen evidencia, que deberían justificar la elección de estas pruebas, y poder dar esa información a todas las personas que tienen que ver con la elaboración de guías de manejo de pacientes y, por supuesto, como médicos tratantes que son. Aquí entonces, medicamentos que ya están aprobados por la FDA, como ustedes ven, en otros cánceres se han hecho más investigaciones y se han buscado otros blancos. Por el momento, para cáncer de próstata con mutaciones en cualquiera de los genes de la vía de recombinación para la reparación homóloga, están ya definidos que se pueden ver beneficiados de un inhibidor de la PARP, que es el medicamento específico. Este último reto que he puesto aquí es el de trabajo multidisciplinario, que lo que nos dice es, bueno, ya tenemos un diagnóstico, tenemos esta información, tenemos toda una serie de ayudas adicionales que son la parte radiológica, el estudio del tejido por patología. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué va a cambiar el diagnóstico? ¿Qué va a cambiar la terapia? ¿Cómo vamos a medir ese impacto? Y posteriormente, pues definitivamente pensarnos en
cuáles son los resultados esperados, el costo, la experiencia que vive el paciente y la capacidad que tenemos de ir aprendiendo e ir mejorando la posibilidad de hacer diagnósticos y emitir conceptos unificados para elaborar mejores abordajes de tratamiento en los pacientes. Incluso se ha propuesto, es algo que traigo acá, que dentro de las rutas institucionales lo que debería ocurrir es que así se tengamos pensado desde genética, que es donde nos movemos más, el uso de pruebas genéticas germinales para definir diagnósticos de patologías hereditarias, o un médico que esté ordenando una prueba somática para definir un tratamiento. La idea es que se direccione por un equipo, por un área específica que pueda manejar esas solicitudes, idealmente realizar las pruebas, analizarlas por un equipo bioinformático, y el resultado debería ser evaluado de forma interdisciplinaria en lo que se han llamado juntas, como juntas de tumores, Molecular Tumor Board, que son equipos de trabajo que lo que nos ayudan es a entender específicamente y generar informes, realizar asesoramientos post-test a los pacientes explicándole las implicaciones y proponer un plan de seguimiento. En el asesoramiento post-test, recordar que todo paciente que se enfrenta a una realización de una prueba debería entender para qué se hace, para qué sirve dentro de su proceso de diagnóstico, si eso tiene alguna implicación para sus familiares, si se requiere alguna prueba adicional, y dentro de ese seguimiento interdisciplinario, recomendar entonces opciones de tratamiento que se hayan identificado en estas pruebas específicas. Y ya para cerrar entonces esta jornada, entonces los grandes mensajes que queremos que queden el día de hoy: pacientes seleccionados, que vamos a generar un impacto en la evolución de la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta lo que representa realizar pruebas de este tipo en cuanto a los costos asociados a las terapias específicas y si podemos llegar a realmente generar un impacto, incluso una disminución, un beneficio. La idea es que los resultados genéticos de estas pruebas puedan ser incluidos dentro de la conducta clínica con los pacientes, hacer recomendaciones que estén basadas en guías de manejo que debemos adaptar o adoptar de las que ya existen. Importante recalcar que necesitamos una fuerte sensibilización y educación en cuanto a la medicina de precisión en los médicos tratantes. Para esto se están abriendo estos espacios, pero sabemos que quedan temas muy importantes por dialogar, como son las terapias específicas, cómo funcionan, cómo ordenarlas, cómo manejarlas, cómo seguirlas, qué resultados esperar al formularlas, pero también cómo realmente entonces manejar el tema de las pruebas, cuáles son esos códigos que se requieren, cómo hacer para que se haga la prueba, que yo definitivamente sí considero que es importante para los pacientes, y no que, por ejemplo, se vaya a hacer una prueba germinal en un paciente que yo realmente quiero saber la información somática. Hacer un manejo interdisciplinario, siempre recalcar que no podemos estar aislados, necesitamos de las juntas y los equipos de trabajo y requerimos del apoyo institucional, sea cual sea nuestra institución, para trabajar en estos escenarios, y integrar entonces equipos de medicina de precisión que nos ayuden a ir teniendo mayor alcance y posibilidad de uso de las terapias que ya están disponibles a partir del conocimiento que tenemos. Entonces, integrar equipos médicos para los tratamientos y seguimientos de nuestros pacientes. Y para finalizar, recordar entonces que en la unidad de medicina genómica y genética dentro de la institución podemos direccionar específicamente cualquier solicitud y duda que haya al respecto de cualquiera de las pruebas, sea para una sospecha de cáncer hereditario, sea para una prueba dirigida a los tumores. La idea es, como lo mencionaba Adriana al principio, dar continuidad a toda una serie de eventos que nos ayuden a ahondar en lo que está hoy pendiente por definir. Esto era simplemente como una explicación general del panorama en el que estamos actualmente. Estos son los correos y el teléfono de contacto para cualquier inquietud que surja, y pues estoy pendiente de las preguntas a las que haya lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana. Doctora Ramírez, muy, muy amable por este panorama que nos muestra. O sea, nos visualiza o nos centra pues en todos los retos y los retos y las implicaciones que tenemos para empezar a trabajar, ¿no?, en las instituciones, empezar a trabajar también de pronto
mucho escepticismo que de pronto pueda haber en cualquiera de estas nuevas terapias, y que ese escepticismo de transformarse en que falta, es falta de conocimiento tal vez, de poder que actualicemos todas las recomendaciones nuevas que hay, que abramos un poquito el panorama y que hagamos ese trabajo multidisciplinario o interdisciplinario del que hablaba, ¿no? Que eh, pues va a servir mucho y va a traer beneficios es para los pacientes precisamente. Esperamos lograrlo y precisamente este proyecto en el que estamos enmarcados en la institución, pues busca que se logre esa cohesión entre los servicios, ¿no? Entre los servicios de oncología, entre la unidad oncológica, la unidad de genómica, y pues se abra esa nueva puerta pues, para una oportunidad, una alternativa que tengan los pacientes para su tratamiento direccionado, esa medicina de precisión. Muchas gracias nuevamente. Doctora, por acá tenemos una pregunta. Sí. Nos la hace Santiago Álvarez. Primero, dice que una gran charla, felicitaciones, y pregunta que si existe alguna utilidad en realizar secuenciación epigenómica en pacientes con cáncer de próstata y que si hay algún cambio epigenómico que tenga impacto en diagnóstico o pronóstico en cáncer de próstata o en cáncer en general. Bueno, Santiago, muchas gracias por la pregunta. Realmente el tema de la epigenómica es uno de los como frentes de trabajo más nuevos que conocemos actualmente dentro del panorama. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de cambios a nivel de epigenética, sobre todo entendiendo los silenciamientos de los promotores, que es como lo que más hemos podido ahondar, específicamente entonces cómo si el promotor, que es como esa región de los genes que nos permiten que realmente haya una transcripción efectiva y que sea realmente expresado, no está funcionando por algún motivo, está silenciado o apagado, como me gusta decirle a mí, pues básicamente vamos a tener problemas en cuanto a la funcionalidad y finalmente el rol de ese gen. Sin embargo, actualmente no tengo conocimiento específicamente en cáncer de próstata de algún avance en esa área. Es probable que hayan investigaciones en curso porque la epigenética siempre ha sido un tema que está sobre la mesa y que se considera que es complementario. Hoy en día estamos enfrentándonos a algo que se llama todo el abordaje de las ciencias ómicas, en el cual está genómica, que es esto que estamos viendo hoy, que es un análisis muy general en cuanto a la información que tenemos que trasladarlo de manera funcional, pero se vienen grandes retos en otras áreas como es la epigenómica, la transcriptómica, que va a ver específicamente es cómo se está comportando el ambiente celular con respecto a la transcripción de los genes, la proteómica, y probablemente de allí vamos a tener nuevas aproximaciones terapéuticas importantes en el escenario. Sin embargo, actualmente, digamos, en estos escenarios particulares no se están direccionando las terapias específicas y estamos en ese proceso de ir avanzando y conociendo todas esas áreas adicionales. Gracias, doctora, por la respuesta. Y sí, aprovecho para hacer la cuña ahí, hacer la cuña a Santiago, que de hecho pues como les decía, este conjunto de charlas o varias sesiones que vamos a tener alrededor de estos temas hacen parte de eso, ¿no? Una actualización en la implementación en medicina de precisión para manejo de pacientes con cáncer de próstata en mutaciones pues, de línea germinal. Entonces esperamos poder tocar este tema, ¿no? Poder tener en cuenta para más adelante en alguna de las charlas de revisión o de los clubes de revista que vamos a tener y podemos ahondar un poco, revisar un poco sobre el tema, a ver qué tanto se ha avanzado en cáncer de próstata acá y seguramente podemos llegar a ver si tenemos alguna conclusión de aquí a eso. Por acá también hay otro chat. Muchas gracias, Doc, por la respuesta. Gracias, Santiago, también por la inquietud. Laura Cifuentes pregunta en el chat, ¿ustedes hacen secuenciación de exomas? Sí, en la clínica en Banaco tenemos la posibilidad de hacer secuenciación de exoma, de genoma completo,
de paneles para cáncer, que es lo que usualmente se utiliza en cáncer hereditario, que son como la selección de esos genes que tienen que ver con la posibilidad de haber heredado alguna predisposición a cáncer. Y obviamente se eligen las pruebas en función de la sintomatología de los pacientes, de los antecedentes personales y familiares que se logren, digamos, determinar dentro del marco de una consulta por genética o de cualquier especialidad, pues, que requiera, digamos, hacer un diagnóstico específico ante una sospecha de una patología hereditaria. Podemos utilizar la secuenciación de exoma. En estas líneas y estos correos se podemos ahondar la información que necesites, si es un caso puntual o si se requiere también agendar alguna consulta para orientación, allí mismo también se puede hacer. Muchas gracias, doctora. También Laura dice otra pregunta, secuenciación de RNAs pequeños, doctora, que si se realiza. Secuenciación de RNAs pequeños no hacemos. Normalmente nosotros hacemos estudios que están diseñados para el ambiente clínico, de diagnóstico, y a nivel de tumores, específicamente las pruebas que son comerciales, que ya están como definidas por algunos proveedores. Los RNAs pequeños usualmente se realizan en ambientes de investigación, en ambientes académicos, como parte pues del proceso del análisis específico que se quiere hacer en algunos perfilamientos de expresión y demás. Entonces no hacemos ese tipo de aproximaciones, al menos no por el momento en la clínica. Muchas gracias, doctora. Bueno, aquí quedan yo creo que hacer énfasis en ese último reto, en ese cuarto reto, doctora, que tenía ahí, que usted hablaba entre, bueno, reto 3 y 4, porque me parecieron muy interesantes y es lo que vamos a intentar para los médicos y los especialistas que están en la charla. Lo que queremos es precisamente con ese proyecto también por visibilizar, mostrarles cuáles son las formas en que podemos hacer esas consejerías genéticas, cómo se puede llegar a lograr esa cohesión, cómo lograr conocer bien la parte administrativa de todos estos procesos nuevos de secuenciación, de consejería genética. Entonces esperamos lograrlo, esperamos tocar esos temas más adelante y esperamos también tenerlos por acá. Entonces, hablando y discutiendo estos nuevos temas, ¿no? De hecho, el próximo mes invitarlos a la siguiente charla sobre tratamientos con la exacto. líder de la clínica. Gracias por la cuña. Sí, el próximo mes, finalizando, vamos a tener la siguiente charla. Seguramente vamos a estar enviándoles a sus correos la información para que nos acompañen. Esta es con la doctora Marcela Urrego, es una de las oncólogas especialistas de la clínica, una de los líderes de la unidad oncológica, así que también va a ser muy importante. Vamos a tener al doctor Carlos Morales también, hablando también de esos temas ya un poco más puntuales sobre próstata, sobre el cáncer de próstata y bueno, y además de los demás estaremos enviándole toda la información. Creo que no hay más preguntas por ahora. Les agradecemos mucho la asistencia. Doctora, a usted su tiempo, toda la información que nos dio. Y bueno, quedamos en contacto para continuar con este proyecto tan interesante para que logremos buenos resultados. ¿Vale? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos vernos entonces en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por la invitación y a todos por venir. Chao. Listo, todo, hasta luego. Muy bien.